Pública, a José Luis Garibaldi Zamora, director general de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Platicaremos sobre las acciones preventivas y la reducción del consumo de alcohol en adolescentes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, José Luis? Un gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por su valiosa invitación. Muy bien. El consumo de alcohol en adolescentes, pues también es una realidad. No debería de ocurrir, pero es una realidad. Sí, tenemos que recordar que el consumo de alcohol genera en el organismo alrededor de 60 enfermedades, de tal manera que dentro de este contexto los adolescentes quedan todavía más vulnerables. Recordemos que en ellos están en proceso de crecimiento y entre estos se encuentran los órganos, el hígado, pulmones, cerebro, todo esto se puede haber afectado por el consumo de drogas ilegales, entre ellas el alcohol, antes de que se detenga su crecimiento alrededor de los 18 años. Ok, y acá tenemos que se redujo en Sonora un 6% el consumo de alcohol en adolescentes. ¿De cuánto era el consumo y cómo estaban cuantificando también estas cifras? Sí, recordemos que estas cifras las publica la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, que establece la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Esta encuesta la realizaron durante el año 2025 pasado el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, de tal manera que en la encuesta pasada que se realizó durante el 2016-17, el consumo estaba en el país, en adolescentes, de un 16.1%. Sin embargo, en este último año que acaban de hacer la reciente publicación, bajó a un 7.5%, esto a nivel nacional. Sin embargo, en la región de Península Norte, que es en donde se encuentra Sonora, se redujo alrededor de un 6%. De un 6%, ¿en qué edades está ese De consumo? 12 a 17 años. Entre 12 y 17 años. ¿Esto se debe a las acciones preventivas, José Luis? ¿A qué se debe la disminución? Efectivamente, este es el resultado del trabajo que se realiza para promover la prevención de consumo de alcohol en adolescentes y en adultos, la prevención del consumo inadecuado de alcohol. Recordemos que la percepción de daño aumenta el doble el riesgo de consumo y la permisividad social el triple, de tal manera que si los papás están más atentos a las actividades recreativas que realizan los adolescentes en donde puedan evitar que se consuma el alcohol, con esto evidentemente se reduce el riesgo de consumo. Tenemos que recordar que lamentablemente se ha distorsionado la idea de lo que serán las recreaciones y convivencias y en ello se cree que de manera obligada debe haber consumo de alcohol y esto es totalmente inadecuado. Recordemos que sí son muy enriquecedoras para el estado emocional las interacciones y convivencias, las recreaciones, pero estas deben de ser sin consumo de alcohol. No se requiere el alcohol para que estas sean estimulantes y disfrutables. Ok, ¿qué programas preventivos específicos contra el consumo de alcohol en adolescentes son los que se han implementado en Sonora y en dónde? ¿Cómo los dirigieron? Aquí tenemos el programa para prevención de adicciones, Prevenir para Vivir, y lo estamos ejerciendo en las diferentes instancias públicas y privadas a través de una colaboración muy participativa de la Secretaría de Educación y Cultura, así como de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección de Prevención del Delito. Estamos llegando a los adolescentes para fortalecerles sus factores protectores y que con esto se reduzca el riesgo de consumo. Se reduzca pues el riesgo de consumo. ¿Cuál es la principal problemática que ustedes detectaron en este segmento de la población de adolescentes, el consumo del alcohol? Las reacciones, pues los resultados de... Habitualmente, a partir del consumo de alcohol, pues tenemos, además del incremento del riesgo de enfermedades en el organismo, también comportamientos violentos, se incrementa el índice de accidentes, evidentemente se debilita el rendimiento académico, favorece para la deserción escolar y todo esto impacta mucho en el estado emocional del adolescente. ¿Han ustedes notado, percibido algún cambio en la edad promedio del inicio del consumo de alcohol entre adolescentes en Sonora? Bueno, la encuesta nacional de drogas, consumo de drogas, alcohol y tabaco
establece que se ha reducido en esta última encuesta alrededor de 4 meses para el inicio del consumo, de tal manera que sigue siendo alrededor de los 13 años, pero 4 meses antes de lo que fue la última encuesta. Y esto es el resultado, comentábamos, de esa permisividad social, de esa idea de que no afecta y no perjudica consumir alcohol en la adolescencia y que es parte de lo que estamos abordando como prevención. Muy bien. ¿Qué papel tienen también en todo esto las familias para reforzar estas campañas o estas acciones preventivas que llevan a cabo? Es sumamente importante y valiosa la participación de ellos. Recordemos que los adolescentes aprenden más del ejemplo que de la palabra. Si se están identificando que los papás y tíos familiares significativos ejercen un consumo repetitivo de alcohol y además sin un buen control del mismo, entonces esto predispone para que lo perciban como el consumo de alcohol un elemento importante de las convivencias y de recreaciones, lo cual no tiene por qué ser así, de tal manera que si además los papás están platicando, abordando este tema con sus hijos adolescentes, esclareciéndoles el daño que genera el consumo de alcohol, la importancia de evitarlo, con esto favorecen mucho para que no lo realicen. Muy bien. Estas acciones preventivas y que con las que se logró pues la reducción del 6% en consumo de alcohol en adolescentes en Sonora, también lograron la disminución de por ejemplo, temas de riesgo, me refiero a accidentes, violencia, bajo rendimiento escolar, ¿eso también se redujo junto con el consumo? Sí, invariablemente que sí, tenemos que recordar que bueno, Ujú. para este tipo de condiciones el alcohol influye mucho, aunque no es un determinante absoluto. No tengo las estadísticas, pero sí se ha identificado una mejoría en este aspecto. Ok, ¿hay diferencias en la efectividad de las acciones preventivas según el género, la localidad, algún dato por ahí o nivel educativo, por ejemplo? Invariablemente que sí. Entre más Ujú. elevado el nivel educativo, pues hay más factores protectores, de tal manera que sí hemos visualizado que esta reducción del consumo de alcohol en los últimos años es más significativo en hombres que en mujeres. Recordemos que la mujer en la actualidad en los últimos años ha elevado el consumo de alcohol, esto porque tiene más predisposición y vulnerabilidad hacia problemas emocionales, sobre todo ansiedad y depresión, y a partir de que el consumo de alcohol se ha elevado dentro de la permisividad de la mujer, pues como una forma de alivio equivocado del malestar emocional, se han acercado al consumo de alcohol de tal manera que dentro de esta reducción que se ha presentado a nivel nacional del consumo de alcohol en adolescentes, los hombres han disminuido el consumo de alcohol 8.3%, mientras que las mujeres lo han reducido 6.6%, es decir, es más significativa la reducción en hombres que en mujeres, pero además tenemos que recordar que la mujer tiene más riesgo a la hora de consumir alcohol porque su metabolismo hacia el alcohol es más lento, de tal manera que le Ujú. impacta y le afecta de una manera más elevada. Eso también es importante y sí lo recordamos, ¿no? Cuando dan charlas, ¿no? Preventivas sobre el tema, sí se hace énfasis en este punto, ¿no? ¿Existen algunas barreras que enfrentan acá en Sonora a la hora de promover estas acciones, preventivas? Invariablemente que no. ¿No? Ok. Identificamos mucha apertura tanto de la Secretaría de Educación y Cultura como de las demás instancias públicas y particulares para que podamos llegar a la gente y estarles promoviendo los factores protectores para evitar el consumo. Ah, muy bien, perfecto. Muy bien, pues algo más, mire, José Luis, antes de ir cerrando con la entrevista, por acá también nos dejan mensajitos sobre el tema. Nos dicen por acá, está el programa DARE, también en Sonora. No sé si con el programa DARE también influyen en todo esto que ustedes hacen, ¿no? Para, pues, lograr la reducción del consumo de alcohol en adolescentes. Sí, invariablemente que sí. Recordemos que todas las Ajá. dependencias públicas e incluso particulares como AA están colaborando de manera permanente durante todo el año para promover los factores de protección.
Muy bien, pues ahí está entonces José Luis Garibaldi Zamora, director general de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud en la entidad. Quisiera, José Luis, para cerrar, agregar algún punto adicional. Sí, estamos actualmente colaborando con la Semana Nacional de Información de Alcohólicos Anónimos Compartiendo Esfuerzos, que es una campaña anual de prevención de consumo de alcohol en México, de tal manera que resulta muy valiosa que la información que estamos compartiendo sea transmitida hacia todas las personas para con esto reducir el riesgo perjudicial de alcohol. Muy bien, muchísimas gracias por esta información. Gracias a ustedes. Ahí están entonces los datos. Se logra una reducción del 6% en el consumo de alcohol en adolescentes. Estamos hablando que en Sonora el consumo va entre los 12 y los 17